Estamos ya en contacto con la abogada de María Obando, Roxana Rivas, para conocer cómo está la situación, cómo está la causa, las distintas estrategias que hizo la defensa para poder lograr la libertad de María Obando y que todavía no se pudo lograr, o por lo menos no se pudo lograr de forma permanente. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días. De Radio Lateral te saludan Ronnie y Sergio. ¿Cómo estás? A ver si mejoro tu audio. Dame un segundito, vamos a mejorar tu audio. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien. Bien, bueno, acá estamos acompañando a María en este momento y bueno, tratando de que sea lo más pronto posible para volver a su casa. Recordemos que su causa todavía no está firme, así es que no hay mucha justificación para que siga detenida. Ya hace 28 meses que está presa. Y eso implica que hace 28 meses que está el recurso de casación que presentamos contra la sentencia, también para ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia, que acá actúa como tribunal de casación. Y bueno, en el medio todo lo que implica el encierro, estar lejos de su familia. Ella está en la cárcel de Posadas, que está a más de 250 kilómetros de su lugar de residencia. Así que bueno, esa es la situación, digamos, de María hoy. ¿Ella en qué condiciones de salud se encuentra? Bueno, justamente ahora, esta semana presentamos un nuevo pedido de excarcelación, que también está justificado su situación de salud y crónicos de rodilla, de diabetes, de todo lo que se va agravando en las condiciones de encierro, porque obviamente la cárcel no es un lugar donde uno pueda quedarse ni llevar una vida saludable como la que necesita. Esta es ya también la segunda que se presenta, la segunda excarcelación. Una se presentó en diciembre, que fue acompañado por el Ministerio de las Mujeres y por el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, su salud, y no hubo respuesta favorable. Ahora estamos insistiendo con eso porque su situación está agravándose. Ella está necesitando inclusive una cirugía de rodilla, que es su dolencia más inmediata, y atención para su diabetes crónica, ¿no? Que ella siempre nos dice, la médica me dice que haga ejercicio como si ella pudiera disponer de su tiempo y de su espacio. Así que bueno, imagínate, esos son es su realidad diaria. Roxana, repasando desde el origen, ¿qué dice el tribunal que la condenó, que hizo María Obando? Bueno, la condena es por facilitación de abuso, digamos. La ponen como partícipe necesaria en el abuso que sufrieron una nieta de ella, que es la que digamos la acusa más firmemente, si se quiere, y contra una de sus hijas por abuso simple, que son niñas. Una es mayor de ahora, pero en ese momento eran niñas, y básicamente se la condena porque ella no cumplió con sus deberes de cuidado y de garantizar los derechos a la integridad física y a la integridad sexual de sus hijas. Y en su momento también, como uno de los puntos que después fueron materia, digamos, de apelación, le agregan en el debate la supuesta corrupción de menores, porque sugieren que se beneficiaba, en teoría, de vender a la hija, a la nieta, lo que era ya de por sí un absurdo, porque los únicos dos imputados por la causa, que en su momento además eran menores de edad, y a uno de esos chicos se le impone, o digamos, se caracteriza como supuesto concubino de María. O sea, la verdad que el expediente, en cuanto a los hechos y a las formalidades necesarias para que un proceso penal vaya adelante y una acusación prospere, tiene muchísimas
en su momento entendimos que esta era una causa, constituía una reacción corporativa perjudicial a las denuncias que nosotros habíamos hecho a partir de este caso de María, porque también hay que entender que María es una en un universo de mujeres que están en por los mismos motivos. Cuando nosotros empezamos a visitar la cárcel nuevamente a raíz de María, podemos decir que más del 80% de las mujeres que están detenidas son por delitos que tienen que ver con la omisión de su deber de cuidado, ¿no? Con las exigencias y los estándares de cuidado que nuestro Poder Judicial exigen a las mujeres, que además están absolutamente imposibilitados de hacerlo por su condición material, ¿no? Así que eso está en revisión. Veremos ahora cómo se resuelve, pero bueno, ya se va a cumplir 3 años otra vez, que estamos otra vez al límite de todo lo que implica la legalidad de la prisión preventiva, pero bueno, eso también es una constante dentro de nuestro Poder Judicial. La mayoría de los detenidos están en esa situación. ¿Cómo analizás el funcionamiento del sistema judicial en la provincia? Me imagino que, ¿qué no han hecho para intentar lograr finalmente la libertad de María Obando? Me imagino que hay cuestiones que te gustaría ver de otra manera en el Poder Judicial de la provincia. ¿Qué es lo que es necesario cambiar? Mira, lo primero que uno quisiera tener es un poco más de optimismo, ¿no? Para decir, bueno, este es el sistema en el que nos toca intervenir, y no solamente en la cuestión de María, sino en otras cuestiones bastante complejas también, todas vinculadas con la cuestión de género, también la cuestión indígena, todo lo que intersecciona un poco cuando hablamos de grupos vulnerables. Nuestro Poder Judicial Provincial es una justicia que tiene un montón de falencias, tanto en los recursos humanos como los recursos técnicos inclusive, ¿no? Nosotros por la ya desde esa primera vez que obtener solución, lo que pudimos es como tomar conciencia de cómo trabaja y cómo opera el Poder Judicial. En la provincia de Misiones las condenas a perpetua son casi como constante, porque no tiene que ver con el ideal de justicia, sino con la falta de exigencia y estándares probatorios. Acá, si uno cae en la desgracia, o tiene la desgracia, mejor dicho, de caer en el sistema penal, no tiene los privilegios propios de clase, digamos, de lo que suele ser beneficioso para darnos un trato preferencial, lo más probable es que terminemos siendo condenados a penas irracionales, sin que se hayan acreditado nunca ninguna de los hechos que se imputan. Y eso es una generalidad. Nosotros lo vemos mucho en la justicia penal. Entonces, nos preocupa eso, porque sabemos que el sistema penal o la justicia criminal en realidad funciona como un límite al poder punitivo, y tiene que tener un mayor recaudo en cuanto a la legalidad y la constitucionalidad de cada uno de los actos que tome. Con María, insisto, María es una del universo de mujeres que están en esa misma situación. Era corroborar. Nosotros planteamos un montón de cuestiones vinculadas con esa niña que la acusa, que es una víctima y que además ha sido abusada sexualmente. Es una niña que tiene un retraso madurativo y que ya desde el primer juicio de María, cuando apenas tenía 8 años, había sido utilizada por los propios medios locales y fiscal de la causa para acusar a María con un relato que era casi un delirio. A María se le muere su niña en ese primer caso, en el brazo, y de una muerte natural, ¿no? Que es lo que se pudo comprobar después. Y cuando sale el relato de esta niña a los medios de comunicación, dice que María le había dado un golpe en la cabeza, la había degollado y que había colgado el cuerpo del bebé para exhibirla a los otros niños y asustarla. O sea, ese tipo de relato era con el que se manejaba la fiscalía y esta niña. Pero fueron la misma persona
que la misma niña la que después relata que María supuestamente, que ella había sido víctima y que la golpeaba cada vez que decía que había sufrido un abuso y un montón de cosas que nunca se pudieron corroborar con los hechos y que además se presumían que eran falsas, no solo por los antecedentes de la niña, sino por la forma en que lo relata, que para eso se supone que están los especialistas también. O sea, el relato que ella hace, por la gravedad, necesitaba sí o sí un relato en las pruebas materiales, y eso no pasó. En el juicio, este segundo juicio de María, nosotros nos enteramos por casualidad, porque se le escapa a la abuela de esta niña, que es la que tenía el cuidado de ella, que al momento de la denuncia, que en la casa de ella habían abusado de esta misma niña un yerno. O sea, el abuso había sucedido ahí. Y eso nunca se le notificó a la defensa, nunca se comunicó. Para peor todavía, cuando se la lleva al cuerpo médico forense, que es el mismo que interviene en el caso de María, donde es imputada María, dice que no le va a hacer las pruebas de violación y de abuso sexual que corresponden y que son obligatorias a esa niña para no revictimizarla. Entonces se pierden todas las pruebas materiales que eran necesarias para colocar el abuso que esa niña efectivamente había sufrido en el lugar y por la persona que sí lo había hecho. Entonces así funciona ese Poder Judicial cuando corporativamente busca defender sus propios actos. Porque después, ¿quién responde? Nadie. Ya pasan años en la cárcel, y aún si obtuviera una absolución en la corte, como fue ya un caso acá muy conocido, el de Cristina Vázquez, son 15, 10, 20 años que no se lo devuelven. Es más, nosotros en el caso de Cristina Vázquez, que la Corte Suprema, por una sentencia directa en grado de casación, absuelve, después de que ella estuvo 15 años presa, esa joven al año se suicida. No sé, es como, por ahí parece oscuro el relato, pero bueno, estas son las consecuencias de avanzar así, de esta manera, contra los derechos y las garantías de las personas vulnerables, además, porque ya estamos casi 3 años y María está presa y es absolutamente inocente. O sea, hay que ponerse en ese lugar, es decir, cómo soportar ese encierro y todo lo que deriva de eso cuando uno es absolutamente inocente. Sí. Roxana, la verdad es que es impresionante el caso de María Obando, es impresionante el caso de María Obando y lo que se está haciendo también desde organismos nacionales, se está haciendo mucho, se ha colaborado con la causa, ustedes han sido acompañados por referencias también del Estado Nacional que han mostrado un profundo interés por acompañar la causa y hacer lo que esté a su alcance, pero evidentemente hay un entramado un poco complicado de desenmarañar, ¿no?, aquí en la provincia, con una justicia que no da el brazo a torcer, no tiene ni siquiera interés por revisar ninguno de estos fallos. Esto es lo que yo creo que es como la muestra más cabal de la impunidad que tiene el Poder Judicial en nuestra provincia en particular, pero en general eso hoy también es materia de debate, y la misma conducta y la misma obstinación tienen además todos los actores del Poder Judicial. No digamos todo para no generalizar, pero por lo menos es lo que observamos. Por ejemplo, Stornelli no concurre a una audiencia cuando es citado como si fuera o estuviese por sobre la ley, no hay manera de convencer a esos actores de que son sujetos que deben ajustarse a las normas. Lo mismo pasa en nuestro Poder Judicial. Nosotros tuvimos el acompañamiento, el primer habeas corpus que se hace de María Obando cuando ya estaba hacia 3 o 4 meses que estaba presa, lo firma Norita Cortiño. O sea, nosotros tenemos el respaldo además de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Después firma que eso logramos la liberación, rápidamente la revocan después en la Cámara de Apelaciones y la vuelven a detener. Después presentamos un habeas corpus
armado y acompañado por Pérez Esquivel. Esa tuvo el mismo tratamiento. Después empiezan los apoyos institucionales, como el de los Ministerios de la Mujer y de Derechos Humanos de la Nación. Hicimos todas las, además no desde el acompañamiento simbólico o hasta si se quiere romántico, que a veces creen que las organizaciones acompañamos por acompañar, sino desde el estudio y el conocimiento pleno del expediente judicial, que es lo que hacen generalmente, lo que hacen las instituciones como el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de las Mujeres para decidir acompañar. O sea, tienen que llegar a la convicción de que existen fallas estructurales y graves que hacen necesaria esa intervención y esa toma de posición. Todo eso tuvo, o sea, cualquier abogado penalista, el más básico, con la sola lectura del expediente y del fallo, puede entender que María no puede estar condenada a 20 años como lo hicieron por este tipo de delitos cuando no hay prueba alguna. Ni siquiera el relato puede ser entendido en términos reales, porque lo que la niña expresa no se condice con ninguna prueba. Y esto lo resalto para darte un ejemplo, porque no voy a hablar de lo que ella relata, sino para que uno pueda comprender. Es como decir, me pegó, me cortó un dedo por la mitad y me sacó un ojo. Eso sería un relato ejemplificativo, y cuando vos la ves a la persona tiene todos los dedos y tiene todos los ojos. ¿Entendés? O sea, esa lógica mínima es la que se viola en el relato de esa niña respecto a los hechos que hay todas que se acompañan. No hay forma de que se haya podido tener por probado los abusos en los términos que relata, y menos la participación de María en los términos que relata. Entonces, vos decís que vos señalás que son algunos medios de comunicación los que iniciaron este tipo de relato. No, eso fue parte de la estrategia que hubo del mismo Poder Judicial. Se utilizó siempre a esta niña para poder perjudicar a María. El que está detrás de ese armado, más grotesco, fue el fiscal de la causa. El fiscal de la causa se encargó de difamarla a María, inclusive de decir públicamente que María no solo había matado a la hija por la que ya había sido absuelta, sino que además había matado a 2 o 3 bebés más, había matado a los maridos, y que lo hacía además en los medios locales, en los medios locales, digo acá de la provincia, y también más específicamente de su localidad, de El Dorado, que contribuyó fuertemente a reforzar la estigmatización de María. Y sabemos que la prensa tiene ese poder, o sea, el poder de condenarte por más allá de cualquier proceso o garantía que debe tener un proceso penal. Entonces, fuertemente esa campaña fue impulsada por estos operadores del Poder Judicial y recepcionada por medios locales que también tienen vinculación, como sabemos que es normal, con el poder, ¿no? Y lo hicieron así, fue con una, tan groseramente, claro, pero entonces, que es increíble que pueda Claro, no, lo que te iba a preguntar es entonces, efectivamente sí, los medios de comunicación contribuyeron como una pata más para la estigmatización y al relato que después condena a María Obando. Exactamente. Esa tarea se hizo y fue muy exitosa, porque María hoy, para los ojos de su comunidad, de la sociedad en la que ella debería volver cuando esté libre, que esperemos que sea pronto, seguirá siendo, tratada como una mala madre, como una asesina en serie, y con todo lo que se les haya ocurrido decir de María. Nosotros hicimos en su momento, estando en pleno debate y saliendo los reportajes de este sujeto que es el fiscal, y todo lo que representa un fiscal, ¿no? Hicimos una denuncia al tribunal por sus declaraciones públicas, porque eran las típicas declaraciones que enmarcamos en lo que se llaman discursos de odio. Por supuesto, eso tampoco prosperó. El judicial nos ha dicho que no a todo, sin ningún tipo de coherencia, sin ningún tipo de
digamos, lógica, sin sustento jurídico, que es lo que a veces te llena más de impotencia, sobre todo como profesional del derecho, ¿no? Porque decimos esto es blanco y te dicen es negro y no hay manera de que te lo recepcionen, y que sabiendo además que después todas las instancias posteriores terminan convalidando lo que dicen, porque de eso se trata la corporación. Me estás haciendo acordar, Roxana, a lo que charlamos ayer con un colega que me decía que, por lo menos en el análisis del sistema judicial a nivel nacional, o lo que puede ser Comodoro Pi, o lo que puede ser la Corte Suprema de Justicia, hacía un análisis que me pareció valioso, porque decía, nos están llevando a los profesionales, a los que estamos especialistas en el área, a un terreno que no conocemos, que es la teoría del absurdo, ¿no? O lo que sea, nos están llevando al absurdo. Exactamente. Y del absurdo no sabemos defendernos, no podemos defendernos con el absurdo. Es que ahí no tenemos ninguna defensa. Mira, a mí me pasó ahora justamente que estoy preparando una denuncia, porque nosotros tenemos acá un sistema, además que está digitalizado y que es un sistema local, ¿no? Que se armaron un programita, un sistema, nosotros cargamos nuestros escritos, nos dan una constancia de recepción y el papel se forma o no se forma, pero no se está saliendo de ahí. Y sucedió algo absolutamente crítico en el marco de revisar un expediente que está también en la Corte, en el Superior por apelación, un laboral, en el que habíamos hecho una presentación en un dictamen fiscal que se había excedido largamente de sus funciones al opinar sobre cuestiones que no le correspondían, esa formalidad haciéndole saber y pidiendo. Cuando empezamos a revisar nos damos cuenta que nuestro escrito había sido digitalmente desglosado, había desaparecido el dictamen que fue puesto en observación por nuestra parte, y habían agregado un dictamen nuevo como si el otro no hubiera. O sea, editaron un expediente, un instrumento público, que es intocable, con la peor, digamos, de gravedad, que este nuevo dictamen fiscal, que se acomoda a todas las obligaciones propias para no tener ninguna sanción fiscal, tiene una fecha anterior a nuestra presentación, o sea, alterando las fechas, lo que significa la vulnerabilidad además de ese sistema, que nosotros no lo podemos ni siquiera comprobar. No tenemos garantías ni seguridad jurídica de nada. Ahora estamos armando la denuncia para ver qué pasa, pero decimos, si esto se puede alterar en esos términos, ¿qué más pueden hacer ellos? No tienen como límites, que evidentemente los límites éticos no existen, porque eso es como mucho pedir, pero los límites jurídicos que por ahí hace un par de años nosotros decíamos, bueno, hasta acá pero excederse de esto, y esto está pasando, llegando a un punto del absurdo en el que nosotros terminamos litigando en un terreno, como bien lo dijo profesional, Rosansky, Carlos Rosansky, ayer hablábamos con él. Sí, bueno, esa es la realidad que nos toca a todos. Y el ejemplo, si se quiere, es la condena que tuvo Cristina. Claro. La condena de Cristina Kirchner es un retroceso, porque ni siquiera es como, no podemos decir un retroceso en el tiempo en cuanto al sistema judicial y el sistema de derechos, porque el sistema de derechos y el sistema judicial en general siempre se ajustó. La famosa, tenemos dos bibliotecas, entonces tenemos que condenar a alguien, un esfuerzo para que por lo menos parezca ajustado a ese derecho. Pero ahora ni siquiera hacen ese esfuerzo. Es demasiado grosero, porque como tienen el respaldo, si se quiere, de las instancias superiores que saben que lo convalidan, eso por un lado, y por el otro, que es el trabajo más arduo que realizan, el más eficiente, van creando el respaldo o la legitimación social y popular de esos fallos. Porque esa es la otra pata con la que tampoco los profesionales del derecho podemos lidiar o sabemos lidiar. No todos tenemos acceso a los medios, pero sabemos que cuando los medios impulsan, y a veces con mucha irresponsabilidad, una causa,
para un lado o para el otro, estamos en absoluta desventaja. O sea, el poder que se tiene sobre el poder judicial también es algo que en algún momento debe empezar a analizarse, porque se van corriendo los límites y los márgenes de la legalidad, de la constitucionalidad y de la racionalidad, y después no responden ante nadie, porque además la sociedad pareciera que es lo que espera del Poder Judicial. Y tenemos sentencias de esas. Y no importa entonces qué es lo que uno tiene que probar o cómo hacer tu trabajo, tu profesionalidad, tu oficio, eso no importa si la decisión se toma antes y por otros factores que no tienen que ver ni con la prueba ni con el derecho. Roxana, muchísimas gracias por este tiempo, muy valioso tu testimonio. Pedimos desde aquí la libertad a María Obando y a todas las mujeres y personas que han sido víctimas de un sistema judicial que evidentemente no está respetando ni el fondo ni las formas. Bueno, muchísimas gracias siempre por el interés. Gracias y esperemos que todo esto mejore. Gracias. Un saludo a todos. Te mando un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, Roxana Rivas, abogada de María Obando, conversando con nosotros en la mañana de Radio Lateral con definiciones muy fuertes.